Dios los bendiga a todos. Tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a estudiar Tito capítulo 2. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. El apóstol Pablo siempre a través de las cartas siempre nos ha dicho, dice que para él no es molesto escribir que siempre las mismas cosas. Porque el apóstol Pablo, el mensaje que siempre él quiso darle a la iglesia es un mensaje que de sana doctrina. ¿Amén? Una sana doctrina que es conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque él dice que edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, cuyo principal es nuestro Señor Jesucristo. Entonces él siempre habló de las enseñanzas que dejó nuestro Señor Jesucristo. Y una de las enseñanzas que él dice de la sana doctrina es que, uno, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo, hombre. Amén. Entonces coloca como primero que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador. Amén. Y en segundo nos enseña de que debemos vivir una vida en santidad. ¿Amén? Dice que los que viven conforme a la carne, que los que practican el pecado, dice que no van a heredar el reino de Dios. Entonces, esta es la sana enseñanza que el apóstol Pablo siempre quiso decir. ¿Amén? Enseñar de esta sana doctrina. Bueno, entonces Tito capítulo 2, versículo 2 dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Amén? Entonces él habla que a los ancianos, no quiere decir que a las personas mayores de edad, no, a las personas que trabajan en la iglesia, ¿amén? Que los llamaban ancianos, que a las personas que colocaban para que ministraran en la iglesia, que ellos deben ser ¿qué? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Amén? En la Biblia Kadosh eh, dice que en el amor y dice en la paciencia, dice que deben ser ¿qué? Perseverantes. Amén. Que deben que perseverar en la fe. Amén. En la doctrina. Entonces, esto manda que a los ancianos, que deben ser ¿qué? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Tito capítulo 2, versículo 3 dice, las ancianas asimismo que sean reverentes en su porte. Mire, que no sean ¿qué? No sean calumniadoras, no sean esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Entonces miren, en todo lo que el apóstol manda, el apóstol Pablo, es de que uno debe una vida conforme a la voluntad de Dios, para que la palabra de Dios, dice, no sea blasfemada. Amén. Porque el apóstol Pablo en otras cartas dice que el nombre de Dios es blasfemado por los gentiles a causa de vosotros. Amén. Entonces que la palabra de Dios, que la gente blasfema de Dios, ¿por qué? Por el mal comportamiento que las personas creyentes tenemos. Amén. Entonces siempre tenemos que andar una vida recta delante de Dios para que no sea blasfemada la palabra de Dios. Amén. Como dice el apóstol Pablo, también dice que hay muchos, que aún lo digo llorando, dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces cuando nosotros no andamos conforme a la palabra de Dios, somos ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo. Amén. Tito capítulo 2 versículo 6 dice, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. ¿Amén? Los jóvenes también que deben también ser testimonios. ¿Amén? Dice. Tito
capítulo 2, versículo 8. Palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Miren, entonces nosotros tenemos que vivir una vida que en santidad. Debemos llevar una vida que irreprochable, amén. Para que el adversario no tenga nada que decir de nosotros. Para que la gente de afuera no tenga nada que decir de las personas que van a la iglesia, amén. Versículo 9 del capítulo 2. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean ¿qué? Respondones. Amén. Los que tienen trabajos, que no estén respondiéndole a toda hora al patrón, amén. Que deben ser ¿qué? Sumisos. Versículo 10 dice, no defraudando, sino demostrándose fiel en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el cristiano vive una vida en santidad y se porta bien, ¿qué hace? Está ¿qué? Adornando la doctrina de Cristo. Pero si tú haces lo contrario, ¿estás qué? Estás dañando la doctrina de Cristo. Amén. Pasa a ser lo que estamos hablando ahora, que es un enemigo de Cristo. Amén. Que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigo de Cristo. Sí, entonces, puede que el apóstol Pablo manda de que en qué debemos ser testimonio. Bueno, y vivir que una vida en santidad. Versículo 11. Porque la gracia de Dios, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente. Amén. Miren, entonces el apóstol Pablo manda que nosotros renunciando que a todos los deseos mundanos y que debemos renunciar que a todos los deseos mundanos y debemos vivir una vida que una vida justa y piadosamente, amén, y sobria. Entonces, esas son las recomendaciones que habla el apóstol Pablo de lo que es la sana doctrina, ¿no? Amén. Tito capítulo 2 versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien? Y nosotros, y guardando que debemos tener que esa fe. ¿Amén? Esa fe no nos puede faltar, esa fe de que nuestro Señor Jesucristo va a venir por la iglesia. Amén. Y que si no viene por la iglesia, que nosotros si de pronto llegamos a morir antes del rapto de la iglesia, podamos que partir en Cristo Jesús. Amén. Que podamos ser que salvos. Entonces dice, versículo 14, Tito capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda impiedad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bueno, mira, entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿qué? Dice la palabra de Dios que Él murió, ¿qué? Por nosotros. Amén. Dice que Él no conoció pecado. Amén. Pero aún que se hizo pecador, se hizo pecado por nosotros. Amén. Porque la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Entonces Dios dio a nuestro Señor Jesucristo para llevarnos ¿qué? A Él. ¿Amén? Porque la palabra de Dios dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo, hombre. ¿Amén? Entonces la enseñanza de hoy del apóstol Pablo es que debemos que seguir una sana doctrina. ¿Amén? Y la sana doctrina implica creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Porque la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, más tenga que, más que tenga vida eterna. ¿Ven? Entonces nuestro Señor Jesucristo es que, dice, por medio de Él es que llegamos que al Padre. Y entonces en el punto 2 tenemos de que Él nos empieza a hablar de que nosotros debemos que ser testimonio. ¿Ven? Por eso digo que Él había establecido en todas las iglesias ancianos para que, ¿qué? Para que guiaran al pueblo. Amén. Entonces por eso en el punto 2 dice que los ancianos sean ¿qué? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Amén. Entonces, las personas que piensan algún día, que anhelan algún obispado, que piensan servir en la obra del Señor, que piensan tener una iglesia, lo primero que tienen que hacer es que examinarse ellos mismos. Si de verdad pueden terminar la obra que van a empezar. Amén. Porque la vida cristiana no es un juego. Si nosotros empezamos a servir en la obra del Señor, debemos ser conscientes que debemos vivir ¿qué? Una vida en santidad. Porque así el apóstol Pablo siempre en todas las cartas, desde 1 Timoteo, 2 Timoteo y ahora en Tito, nos explica que todas las personas que van a servirle al Señor deben vivir unas vidas ¿qué? Una vida en santidad, rectas y agradables ¿qué? A Dios. Amén. Entonces, los que desean servirle a Dios tienen que mirar si en realidad ellos si pueden, como dijo nuestro Señor Jesucristo, sus palabras, ¿no? De que uno tiene que primero que evaluar. Si va a hacer un edificio, debe primero mirar si es verdad que puede terminar. Amén. No hay cosa que no termine y el adversario o los de afuera digan, vea, empezó una obra y no pudo terminar. Entonces los que van a empezar un ministerio deben que primero evaluarse. Si la verdad pueden terminar esa obra que han empezado. Amén. Entonces Dios bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Dios los bendiga a todos y no olvidemos que, como dice la palabra de Dios, ¿no? Que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Entonces lo más importante es vivir en santidad. Dios los bendiga a todos.